Ves Televisión. En el marco del 19º Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, realizado en Quito, se presentó el foro sobre las redes sociales para las administraciones públicas en Iberoamérica. En representación del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, la consejera nacional, doctora Roxana Silva, compartió sus experiencias sobre la transparencia en el libre acceso a la información pública de las organizaciones políticas en el país. En forma general, el Ecuador tiene una constitución nueva, relativamente nueva, del año 2008, en la cual se establecen ahora 5 funciones del Estado. Estas 5 funciones, además de las 3 tradicionales, la función ejecutiva, legislativa y judicial, tiene 2 adicionales que son la función electoral y la función de transparencia y control social. Dentro de la función electoral existen 2 instituciones, que es el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Es importante señalar que nuestra Constitución ecuatoriana tiene como eje fundamental y lo que yo sé denominar una columna vertebral, que es la participación ciudadana. De esta forma, el derecho a la participación de la ciudadanía es fundamental para los asuntos de interés público a través de diferentes herramientas de control social, llámense vedurías, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios, audiencias públicas, entre otros. El Código de la Democracia, o conocido como la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, establece que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen el derecho a exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos. Antes del 2013, ningún ecuatoriano aquí en el país conocía cuáles son esas propuestas o esas ofertas de campaña, excepto si esa ciudadano o ciudadana hubiese participado en un mitin político. Y eso de una forma muy somera, muy superficial. Y si es que el candidato o candidata tenía a bien señalar qué es lo que iba a hacer o cuáles iban a ser sus propuestas o sus ofertas de campaña. En el año 2013 se genera por primera vez a través de la institucionalidad electoral el conocer a las organizaciones políticas y también conocer a los candidatos y candidatas a través de las propuestas o las ofertas de campaña y las hojas de vida. Esto lo hemos publicado a través de www.vototransparente.es y quiero hacer un reconocimiento especial porque a través del Jurado Nacional de Elecciones, ellos tienen la experiencia en Perú del voto informado. El Ecuador hizo un convenio entre esta institución electoral y nuestra institucionalidad electoral, que es el CNE, con el propósito de brindar toda la asistencia técnica para que lo podamos poner aquí en el Ecuador. Obviamente cada país tiene sus realidades y no podíamos tomar totalmente esta experiencia del voto informado. Nos sirvió de guía y el Ecuador tiene lo que se denomina el voto transparente, que lo que quería y lo que quiere es proveer información a los ecuatorianos sobre los sujetos políticos y las organizaciones políticas. Es decir, que los ecuatorianos y ecuatorianas vayamos con conocimiento de causa y sepamos por quién vamos a votar. Que conozcamos su trayectoria profesional, por ejemplo, con sus hojas de vida, cuáles han sido sus experiencias laborales, entre otros. Y no debemos asustarnos, porque en otros países, como en Corea del Sur, hay herramientas informáticas donde los candidatos tienen que poner el récord policial y también cuánto han pagado de impuestos anualmente. Así que no estamos tan alejados de que este tipo de información sea clave para la toma de decisiones. Y adicionalmente, promover la rendición de cuentas de las autoridades electas. Impulsar prácticas transparentes desde las organizaciones políticas, y ahí hay un debate bien grande aquí en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral entrega recursos públicos a las organizaciones políticas y esos recursos públicos son dineros de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sin embargo, así todavía hay una incógnita en qué se gastan las organizaciones políticas el dinero de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo pongo solamente en el tapete porque tuvimos en una auditoría realizada el año anterior que una organización política había gastado fondos públicos entregados por la institucionalidad en cirugías plásticas. Eso no puede suceder y para eso una herramienta de esta naturaleza lo que promueve es desde la institucionalidad electoral el poder llevar adelante
de exigibilidad de rendición de cuentas, pero en varios sentidos, de las organizaciones políticas, de los candidatos y candidatas y de las autoridades electas. Impulsar prácticas transparentes de estos partidos y movimientos políticos y algo fundamental, incentivar una mayor participación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? A través de una comunicación directa en las redes sociales, en las principales Facebook y Twitter, y complementamos los contenidos con otras redes sociales. En el voto transparente tenemos información sobre las organizaciones políticas, información de los candidatos y candidatas, información de las dignidades a elegir y sus competencias. ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué hace un prefecto? ¿Qué hace una integrante de un gobierno autónomo descentralizado parroquial, que es la figura organizativa más pequeñita de nuestro país? Y muchas veces me han comentado y me han dicho, pero si en la ruralidad no hay acceso a la información pública, o a la información a través de las redes o a través del internet. Pues en el Ecuador hay un aproximado del 70% que usa las redes sociales, y en las partes rurales tenemos lo que se denominan los infocentros para poder brindar información a la ciudadanía a través de las redes. Luego generamos información de las autoridades electas con este sentido, de que ellas brindan cuentas y la ciudadanía pueda realizar un control social. Información para la aplicación de mecanismos de democracia directa, porque en el país existe la revocatoria del mandato como en otros países, y si una autoridad no cumple lo ofertado en su proceso de campaña electoral, pues la ciudadanía puede hacer este control social, exigir rendición de cuentas e inclusive llegar a la revocatoria del mandato. Hemos generado por primera vez en la historia de este país un observatorio electoral con el apoyo de la UNAM de México y otras instituciones para hacer la medición del uso de las redes sociales de los candidatos presidenciales en el año 2013 y en el año 2014, que se realizaron las elecciones locales. Por primera vez en la historia de este país, un observatorio de participación política de las mujeres en un piloto en la provincia de Imbabura. Aquí ustedes podrán apreciar el enlace de www.vototransparente.es, donde tenemos un dato sobre las visitas que hemos tenido en los últimos meses también y durante todo este proceso. Aproximadamente 800.000 visitas, y para los periodos electorales del 2013 y 2014, la fuente de consulta de los medios de comunicación ecuatorianos fue www.vototransparente.es para conocer más sobre las propuestas. Aquí hay una imagen sobre el conocer a las autoridades ya electas, y generamos también en el 2014, del 2 al 23 de febrero, se registraron aproximadamente 100.000 visitas. ¿Esto en qué incide? En que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos tomar mejores decisiones al momento de ejercer nuestro derecho al voto, porque podemos revisar cuáles son estas ofertas o propuestas de campaña. Conocer a la organización política para motivar la transparencia y el acceso a la información de las mismas, publicando su información en redes sociales. Por cierto, Voto Transparente cuenta con este enlace de conocer a los candidatos, donde pusimos también todas las redes sociales de los candidatos y candidatas, y ahora hemos sistematizado la información sobre conocer a la autoridad electa. ¿Qué queríamos? Motivar el acceso a fuentes de información, crear herramientas con información como las hojas de vida, los planes de trabajo, la participación en procesos electorales anteriores. Es muy típico conocer los camisetazos. Entonces, a través de este enlace, uno puede saber si ese candidato vino de qué partido, luego se cambió a un movimiento político y finalmente está yendo o terciando en esas elecciones por esta organización política, y brindar mecanismos de comparación de los planes de trabajo. Algo muy interesante que nos pasó en el 2014 fue que los ciudadanos comenzaron a revisar y dijeron y denunciaron que hay una copia textual de determinado plan de trabajo de la provincia X frente a la provincia Z de otro candidato. Era un copy-paste prácticamente. Entonces todavía hay desafíos frente al tema del acceso a la información y de que esa información esté prácticamente con los diversos
niveles de rigurosidad que se requieren. De las candidaturas que recibimos, en este caso 28.180, se presentaron 16.932 hojas de vida. Aquí en esta imagen ustedes podrán ver cómo hemos también desarrollado esta plataforma para que sirva como una plataforma de educación de forma muy rápida, muy sencilla, el dar a conocer las responsabilidades de los gobiernos provinciales, cantonales, etc. Conocer a las autoridades electas es base y fundamental para poder realizar el ejercicio del control social. Ves Televisión.